a empezar ya. Guys, we are going to start now. I hope you're having a good time. So what are we going to do now? Remember that today we are going to do the final feedback, the final review of the main topics that we have learned, right? So remember that the idea of today is that if you have any question, please let me know, okay? So we are going to do a little review of the main topics that we learned in this level, like future with the going to, how often, you know, always, usually. What is the modal verbs? The most important topics, not only in this level, but also in the main levels, you know, in the simple present, which was, I don't remember, it was in the second level, the present continuous that we learned in the first level. So we are going to do a little feedback of those topics, okay? Give me a second. A ver, un segundito. Listo, muchachos, ya saben que la idea de hoy es hacer el repaso de los temas principales. Ya saben que a mí me gusta hacer no solo el repaso de los temas principales en este nivel, sino los más importantes de cada nivel, ¿sí? La idea no es como que veamos en cada nivel, veamos una cosa y que ya se les olvide lo que se vio en un nivel para el otro. Yo siempre rescato pues lo más importante, que son los tiempos verbales. Ya ustedes se dieron cuenta que ya ustedes manejan esos tiempos verbales súper bien. Entonces vamos a hacer el repaso hoy para que ya mañana, ya hoy hacemos la lista de quiénes pasan mañana. La idea es que mañana y pasado mañana ya salgamos de eso, ya caemos toda la parte de los niveles, ¿vale? A ver, un segundo. Affirmative, negative. ¿Qué más me queda? Bueno, entonces aprovechen hoy, muchachos. Aprovechen hoy para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, hoy me la puedan hacer, ¿vale? A ver, ya les comparto pantalla. Ok, we are going to now, guys. Entonces ya saben, muchachos, muy concentrados. Cualquier cosa, cualquier duda me van preguntando. Esas tablitas se las voy a enviar. Creo que yo les he enviado una, no sé, bueno. Vamos a hacer de cuenta que esta no está, que es la del pasado. So look at this. We are going to start with the present continuous. Remember that the present continuous is to talk about the things that I'm doing at the moment, all right? For this one, we need the subject, the verb to be, and the ing to the verb. It becomes the verb in ando, yeah? So yo estoy estudiando, I am studying. Tú estás viviendo, you are living, okay? So now, for the questions, are piece of cake, because remember that the only thing that you gotta do is put the are or is at the beginning. Are you, ¿estás viviendo en Vélez? Are you living in Vélez? ¿Está ella bailando salsa? Is she dancing salsa? Recuerden que aquí para las preguntas es súper fácil. Aparece presente continuo, el cual es para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento. Es ponerle ing a todos los verbos y siempre que vamos a preguntar, preguntamos con are o con is o con am, dependiendo del sujeto. Y al verbo le ponemos la ing. So let's suppose that we are in the final test. Imaginemos que estamos en la evaluación final. Yo le empiezo preguntándoles, no sé, are you living in Vélez? Are you living in Vélez? Affirmative, yes. I am living in Vélez. I'm living in Vélez. Negative, I am not, well, no, I am not living in Vélez, okay? Now, how do you ask me, ¿está tu mamá viajando? How do you ask me that question? ¿Está tu mamá viajando? How do you ask me that question? Are your mom? Okay, but is, porque estamos hablando de ella, ¿no? Perdón. Is your mom Yeah. Traveling? Traveling, okay, great. Escogemos el verbo viajar, travel. Que recuerda que no se dice travel, sino travel, como si fuera una O al final. Y le ponemos la ing. Está tu mamá viajando, digamos en este momento, in this moment, o at the moment, now. Sí, afirmativa. Yes, she's traveling now, o in this moment. Sí, está viajando en este momento. O no, ella no está viajando en este momento. A ver, espera un segundo, ponemos un poco más grande. Okay. No, she's not living in this moment. Okay, that's all. Eso es todo el presente continuo, muchachos. Traveling. Traveling, yeah.
traveling. Recuerden que el presente continuo. Teacher, es que colocaste, no, she is not living in this moment. Sí. Yeah, I'm sorry. Estaba pensando en vivir. Pero bueno, ya saben que aquí era viajar, claro. Traveling, ya. Entonces, sí, ella está viajando, no, ella no está viajando. Yes, she's traveling. No, she's not traveling en este momento. Puse. Bueno, in this moment, okay? That's all, guys. If you want to ask a question with our day, our day learning English. ¿Están niños aprendiendo inglés? Yes, they are learning English. So remember that you gotta take in mind that part. If you pay attention to the question, you're going to answer everything. Espérame un segundito. Okay, give me a second. So, deben poner atención, muchachos, simplemente a la pregunta. La pregunta si les va a dar la respuesta. So, no, they're not learning English. Learning English. That's all. Es el presente continuo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No? Okay. No. Okay, it's piece of cake. Now, give me a second. So, we are going to move on to the simple present. Movemos a la parte del presente simple. So remember that the simple present, here we gotta talk about, remember that the simple present is to talk about the things that I usually do, not in this moment, the things that I do in the morning, in the afternoon, okay? For this one, we need the subject, the verb, and the complement. That's all. So for example, yo estudio inglés, I study English every day in the morning, usually, that. When we talk about third person, we add an S to the verb. She dances, he works, the cat drinks. For the questions, bueno, recuerden que el presente simple es para hablar de las cosas que hacemos rutinariamente. Ya no es en este momento, así que ya no necesitamos el verbo to be, ya no necesitamos el ing, solo necesitamos sujeto, verbo y complemento. Yo estoy estudiando, I am studying, algo que estoy haciendo ahorita. Yo estudio inglés, I study English, solo necesito sujeto y verbo. Yo estudio inglés todos los días, every day o whatever, every day, todos los días, o en la mañana, en la tarde, bueno, en fin. Nada, ya. Para tercera persona le ponemos la S al verbo. Ella está bailando, she's dancing. Ella baila, she dances, okay? Now for the questions are a piece of cake, guys, because the only thing that you gotta do is write do or does, that's all. I mean, if you want to ask me, ¿vives en Vélez? Do you live in Vélez? ¿Trabajas en Vélez? Do you work in Vélez? ¿Juegas en Vélez? Do you play in Vélez? We use the do. Ella baila salsa, does she dance salsa? Él trabaja, does he work? Recuerden que para ese tiempo, lo que hay que hacer es preguntar con el do y con el das, nada más, ¿vale? Das para terceras personas y do para el resto. Entonces, si yo les digo, pregúntenme, ¿estás viviendo en Vélez? Bueno, presente continuo. Are you living? Ahora, ¿tú vives en Vélez? Ya sería con el do. Do you live in Vélez? Okay. For example, here we have present continuous. How do you ask me? ¿Tú trapeas tu casa? How do you ask me that? No, mejor. ¿Tú roncas en las noches? How do you ask me that? ¿Cómo me preguntarías? ¿Tú roncas en las noches? Entonces, siempre que vamos a hacer una pregunta, recordemos, presente simple sería do o das. Entonces decimos, tú roncas. Bueno, estamos hablando de tú. Así que preguntamos con do, ¿cierto? Entonces, ustedes dirían, do you roncar, snore, en las noches, at nights? Si les digo, pregúntenme, ¿tú bebes café en la mañana? Do you drink coffee in the morning? In the morning. In the morning, okay. ¿Te gusta beber cerveza? Do you like to drink beer? Beer, okay. Siempre que me quieran preguntar algo así, tú bebes, tú roncas, ya saben que va con el do you, el verbo y pues normal. Okay, now we are going to answer the question. If I ask you this question, do you snore nights? Affirmative. How do you answer the affirmative? ¿Cómo responderían afirmativa ahí, muchachos? ¿Tú roncas en las noches? ¿Cómo dirían? Sí, yo ronco en las noches.
So remember, Yes, yes, I snore at the night. nights, ok. Aquí ya no necesitamos ni el am, ni el ing, no, solo si yo ronco, tampoco va el do. Hay una forma corta que alguna vez vimos en el segundo nivel, que era para decir yes I do y nada más. Pero ya saben que me gusta trabajar la forma larga para que sepan lo que están diciendo. Entonces, ¿tú roncas en las noches? Sí, yo ronco en las noches. No ronco. Well, no, I don't snore. Remember that if I ask with do, you do did not. Si yo les pregunto con do, digan con don't. Ya está. I don't snore at nights. Les pregunto, do you have, oh no, let me see. Do you like to watch series? ¿Te gusta ver series? Do you like to watch series? Es utilizar lo mismo que les doy en las preguntas. ¿Te gusta ver series? Sí, me gusta ver series. Yes, I like to watch series. No me gusta ver series. Si les pregunto con do, me niegan con don't. No, I don't like to watch series. Okay. Now, how do you ask me? ¿Tu hermana vive en Bogotá? How do you ask me that question? Entonces, si yo les digo, pregúntenme, ¿tu hermana vive en Bogotá? Recuerden que solo preguntamos, si es presente simple, solo preguntamos con do o con das. Como estamos hablando de ella, preguntamos con das. ¿Cómo quedaría? Is your sister, Recuerda, do o das. Do o das. perdón, does, ay, siempre me confundo. Does Your your sister vive, live live, ajá, en Bogotá? en Bogotá. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Sí, ella vive en Bogotá. Yes. Podemos decir my sister o she lives, le ponemos la S en Bogotá. No, ella no vive en Bogotá. No, she doesn't. Si les pregunté con do, me negaron con don't. Aquí les pregunto con does, me niegan con doesn't. Doesn't live, well, in Bogotá. Okay. Si les pregunto, does your mom cook every day? ¿Tu mamá cocina todos los días? Sí, ella cocina todos los días. Yes, my mom o she cooks, le ponemos la S, every day. Ya, negative. Con das, negamos con das. No, my mom or she doesn't cook every day. ¿Ok? Y que le pueden ir tomando un pantallazo y regálenme un segundito. Listo, muchachos. Ahora sí, volvemos. A ver, yo siempre les he dicho que lo difícil, entre comillas, del inglés es identificar cuando hablamos de presente continuo y cuando hablamos de presente simple, que es lo que a algunos se les dificulta. Es fácil. Si yo les digo, estamos en la parte de preguntas. Les digo, bueno, pregúntenme, ¿estás jugando fútbol? Ustedes dicen, estás jugando. Si el verbo suena en ando, endo, jugando, trabajando, viviendo, ustedes dicen, ah, bueno, es presente continuo. Es decir, que debo preguntar con are. ¿Estás tú viviendo en Vélez? Are you living in Vélez? ¿Estás jugando fútbol? Are you playing soccer? Siempre que yo les diga eso, pregúntenme, ¿estás viviendo, trabajando? Es presente continuo, así que tiene que empezar con are you y el verbo le ponemos la ing, ¿vale? Pero si la pregunta suena, yo les digo, pregúntenme, ¿tú trabajas? Vean que ya no dice trabajando, sino dice tú trabajas.
ya no esté jugando, sino tú juegas, tú bebes, tú comes, es presente simple, si suena así. Es decir, que me van a preguntar con el do you y el verbo. Tú vives en Vélez, do you live in Vélez? Tú comes pizza, do you eat pizza? Tú bebes o tú corres en la mañana, do you run in the morning? Esa es la forma de, ustedes deben empezar a identificar cuándo es presente continuo, cuándo es presente simple. Yo les voy a enviar esa tabla nuevamente con unos ejemplos para que se guíen un poco también. Pero siempre hagan cuenta de eso. Y lo mismo, si les pregunto con ing, si yo les pregunto, are you, I don't know, mopping your house? Mopping. Yo les voy ayudando en caso tal con los verbos. Are you mopping your house now or in this moment? ¿Estás trapeando tu casa? Are you mopping? Si les pregunté con ing, me responden con ing. Yes, I am mopping my house in this moment. No, I am not mopping. Well, my house. Pero si la pregunta hubiera sido, do you mop your house en las mañanas? In the mornings? Mornings. Vean la diferencia de estas dos. Estás trapeando tu casa en este momento, presente continuo. Ahora, tú trapeas tu casa, presente simple. Tú trapeas tu casa todos los días. Y lo mismo, si no les pregunto con ing, no me responden con ing. Aquí no es que me digan, I am mop. ¿Qué pasa? Que hay unos que me dicen, I am mop. No. Aquí ya no necesito eso. Simplemente, I mop my house in the mornings. Y ya está. Nada más. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Hay alguna duda? Si tienen alguna duda, ¿quieren otro ejemplo? Hoy es el momento. Ustedes miran. ¿No? ¿Seguros? No. Además también. Ok. Bueno. Ya saben, identifiquen los tiempos así. Do, das, tercera presente simple. Are you con el ing presente continuo. And the last one, next, let's move on to the future with the going to. Remember that in English, there are like 3 futures, all right? But in this moment, we are going to learn the going to. Remember that the going to is to talk about the plans that I have in the future, the plans that I'm going to do tomorrow, this week, but the plans that I have, okay? For this one, we need the subject and the verb to be. I am going to study, yo voy a estudiar, o yo estudiaré. You are going to live, tú vas a vivir. She's going to dance, ella va a bailar. He's going to work, él va a trabajar. The cat is going to drink. Yeah, that's all. Recuerden que el futuro con el going to... Ya le va a romper con... Bueno, recuerden que el futuro con el going to lo que hacemos es colocar el I am, el going to y el verbo. Digamos, yo estoy estudiando, presente continuo, I am studying. Yo estudio todos los días, I study English. Ahora, yo voy a estudiar, I am going to study tomorrow. Mañana. Okay, I'm going to study tomorrow. Okay, and for the questions, it's similar to the verb to be, to the present continuous. Para preguntar, ya saben que es parecido al presente continuo. Digamos acá es, are you living? Are you living? Se empieza también con el are o con el is. Si yo les digo, pregúntenme, ¿vivirás en Vélez o vas a vivir en Vélez? Are you going to live in Vélez? ¿Vas a trabajar en Vélez? Are you going to work in Vélez? ¿Vas a estudiar mañana? Are you going to... Siempre que quieran hacerme esa pregunta de, ¿vas a trabajar? ¿Vas a comer? Me preguntan con el are you going to y el verbo que sea. ¿Ok? Digamos acá, ella va a bailar salsa, empezamos con el is. Is she going to dance salsa music? Él va a trabajar, is he going to work? Okay. So here we have the present continuous. Bueno, aquí tenemos presente continuo. Presente simple. Vamos a quitar ese de acá. Vamos a quitar una y una. Okay. How do you ask me? ¿Vas a estudiar mañana? How do you ask me that question? ¿Cómo me preguntarían eso? Are you going to study
Study. Tomorrow. Yeah. Study tomorrow. Study. Yeah. Study tomorrow. Okay. Okay. Affirmative. Bueno. Yes. I am I am going to going to study tomorrow. tomorrow. Okay. Yeah. Good. Negative. That's piece of cake. No. I am. Yeah. Going to study tomorrow. Súper fácil, muchachos. Si yo les pregunto, are you going to, I don't know, dance or go to dance? ¿Vas a ir a bailar? Are you going to go to dance next week? La siguiente semana. Yes, I am going to go to dance. Tienen que repetir lo mismo que se pregunta acá. Are you going to go? Yes, I am going to go to dance next week. Negative, no, I am not going to go to dance next week. Okay. Ah, bueno, aquí me faltó la S. Okay, look at this. But now, what happens if you want to ask me another question? How do you ask me, Shakira va a cantar el siguiente año? ¿Cómo me preguntarían eso? ¿Shakira va a cantar el siguiente año? Siempre que vamos a preguntar con presente, con futuro o con presente continuo, es are o is. En este caso, ¿qué? Is Shakira going to ¿Ya? sing Ah, next year, to year, no, next year. okay. Affirmative. Yes. Mm. She Sí. going to sing Sí. next year. Next year. Perfect. Perfect. That's all, guys. Affirmative. No, she's not. La misma frase, pero not or is it? Not going to sing next year. That's the future, guys. Ese es el futuro. Digamos, is your dad, or no, is your brother, wait a minute, is your brother going to, another verb, buy? Do you remember what is buy? Comprar. Yeah. Comprar medias mañana. Ah, bueno, No, medias sin medias. no, medias es socks. Clothes es ropa. Is your brother going to buy clothes tomorrow? ¿Tu hermano va a comprar ropa mañana? Sí, él va a comprar ropa. Yes, he is going to buy clothes tomorrow. Oh no, he's not going to buy. That's all, guys. I mean, those are the most important topics. Esos tres, muchachos, son de los temas más principales, no solo en estos niveles de inglés, en el inglés en general. Yo siempre que doy clases aparte y todo eso, me enfoco siempre en esta parte. Normalmente yo siempre les he dicho que en las entrevistas de trabajo lo que hacen es esto. Siempre hacen lo mismo. Entonces preguntan en esos tiempos y se aseguran que ustedes respondan en esos tiempos porque es lo que más se le dificulta a todos. Entonces, que si alguien le pregunta, ¿Are you going to study tomorrow? Y dicen, yes, I study tomorrow. O I am studying, o algo así. Entonces, normalmente esto es lo más importante del inglés en general, manejar los tiempos verbales. Yo les dije, estos tres son fundamentales. Con que ustedes aprendan uno más, que es el cuarto, que se ve en el cuarto nivel, que es el pasado, ustedes se pueden defender en cualquier conversación. Súper fácil. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren otro ejemplo? Ustedes me dirán. Very good. Ok. Bien, a ver, ¿quién más? De pronto alguien que tenga alguna duda, ¿no? Okay. Okay, great. Because now we are going to move on to another topic, which is the WH questions. Well, the WH question with with the how often. Do you remember how to ask me that? How do you ask me? Wait a minute. How do you ask me? ¿Qué tan frecuente
vas al gimnasio? How do you ask me that question? ¿Cómo me preguntarían qué tan frecuente vas al gimnasio? ¿Quién se acuerda cómo era ese qué tan frecuente? How? Ajá. I know. Frequent. How often do you go to the gym? So I'm going to ask you this question, but first of all, remember, here we have always, siempre. Bueno, ya no lo vamos a colocar acá. Always, siempre. Usually, usualmente. Bueno, vamos aquí. Often, frecuentemente. Sometimes, algunas veces. Hardly ever. Wait a minute. Hardly ever, casi nunca. And never, nunca. Always, siempre. Usually, usualmente. Often, sin la T. Often, frecuentemente. Sometimes. Algunas veces. Hardly ever, casi nunca. Hardly ever. Never, nunca. Never. Aquí cuando yo les pregunte con how often, me tienen que utilizar alguna de estas. Entonces digamos, how often do you go to the gym? ¿Qué tan frecuente es el gimnasio? Minutos. Dime. No, ok. Look at this. ¿Qué tan frecuente vas al gimnasio? Ustedes me dicen, yo algunas veces voy al gimnasio. I sometimes go to the gym. Remember that in this case, the adverb of frequency goes before the verb. Recuerden que aquí el adverbio de frecuencia, que estos son los adverbios de frecuencia, se ponen antes del verbo. ¿Vale? Yo algunas veces voy al gimnasio. If I ask you this question, how often you, I don't know, do you sweep your house? Frecuente barres tu casa. O me dicen I y utilizan alguno de esos que están acá. I don't know, usually sweep my house. Es lo mismo que veníamos trabajando. Es utilizar, ¿utilizar qué? Pues nada, lo que les doy en las preguntas. So now another question. How often, let me see. How often does your mom walk in the mornings? ¿Qué tan frecuente tu mamá camina en las mañanas? She hardly ever, casi nunca. She hardly ever walks in the mornings. And we add the ed because we are talking about third person. Le ponemos la S, porque estamos hablando todavía de presente. Muchachos, ¿alguna duda hasta acá? Do you have any question? Do you have any doubt? No? Yo creo que es practicar más nosotros mismos para que pues, Una imagen de unos verbos. Un poco, listo. De los más usuales, ¿vale? De los verbos más usuales, igual me interesa más la estructura. Si en algún momento ya saben que, profe, ¿qué es sweep? ¿No se acuerdan que era sweep? Que es barrer. Mop, trapear. Yo les traduzco, la idea es que obviamente les quede toda la otra frase bien. And now, finally, the modal verbs. Vamos a enfocar, esos son los temas, yo siempre les digo, los más importantes, también la parte de modal verbs, los verbos modales. So, for example, if I ask you, can you sing? Can you sing? ¿Puedes cantar? puedes cantar. Yeah, so you say, yes, I can. Or yes, I can sing. Negative, no, I can't sing. ¿Puedes cantar? Sí, yo puedo. Yes, I can. No, no puedo. No, I can't. Must you work tomorrow? ¿Debes trabajar mañana? No es que si vas a trabajar mañana, no es con el going to, sino debes trabajar o podemos colocar every day. Bueno, afirmative. Yes. Move. No. I must work tomorrow. Yeah, work tomorrow. You gotta pay attention to the things that I'm going to ask. Siempre pongan atención en lo que yo les voy a preguntar. Si les pregunto con el can, me responden yes, I can. Y ya.
Si les pregunto con el must, me responde con el must. Yes, I must. Y ya. O bueno, el complemento. Perfecto. ¿Ya? So it's the same. Must your mom cook every day? ¿Tu mamá debe cocinar todos los días? Yes, she must. Must your mom. Aquí falta la E. Must your mom? Yes. He or my mom must cook every day. Ok. Esos son, digamos, con los que más vamos a estar preguntando eso. Recuerden que si yo les digo, denme un consejo. ¿Cómo me dirían? Tú deberías comer menos. Como harto. Entonces, ¿cómo sería? Tú deberías comer menos. You should eat less. Tú deberías comer más. You should eat more. Okay. Yo podría cantar. Yo podría cantar. Listo. I could sing. Ya. Yeah. Could, podría. Should, debería. Must, deber. Can, poder. ¿Listo? Para que los tengan en cuenta. That's all, guys. Do you have any questions? ¿Alguna duda ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? No. Profe, ¿me puede repetir can, pues el significado? Ok, dale. Si recordemos que can significa poder y es para hablar de las habilidades que tenemos. Entonces, ustedes quieren decir, yo puedo, no sé, algo que ustedes puedan hacer muy bien. Yo puedo bailar muy bien. I can dance really well, very well, very well, para las habilidades que tengan, para que las habilidades que ustedes tengan. El must es deber, de los deberes que ustedes tienen. Entonces, yo debo limpiar la casa todos los días. I must clean the house every day. Okay. Can, yo puedo, no importa si hablamos de ella, ya saben que no importa si hablamos de ella, de él, el can nunca jamás lleva la S ni la ING, nada. Siempre el can va normal. ¿Listo? Entonces yo puedo bailar, ella puede bailar, I can, she can. Okay. Lo mismo acá, para todos los verbos modales, no importa si hablamos de ella, de él. Y así va con absolutamente todos. Yo debería, I should debería, yo debería aprender francés. I should learn French. I should learn French. Lo mismo, no importa si hablamos de ella, lo que sea. Should debería. Y could podría. I could travel to Japan. Yo podría viajar a Japón. No importa si hablamos de yo, de ella, el verbo también va normal. ¿Ya te queda un poco mejor, Laura? Yes. Okay, great. Another question, guys, that you have? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Okay, guys. So what are we going to do now? We're going to do a little quiz with you. It's going to be really easy. And we are going to do a little conversation. I would like to try to do it, okay? Entonces, muchachos, ¿ya qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño quiz aquí súper rápido de 15 preguntitas sobre todos los temas. Aquí entre todos lo hacemos rápidamente para ver si ya les quedó todo claro y ya y hacemos, elegimos a alguien para que haga una conversación de cómo va a ser ya esa conversación final, ¿vale? Entonces ya les envío nuevamente el link para que se conecten nuevamente.